Ok, a ver, parece que está la mayoría ya. Y entonces se nos cortó, ven, cómo se nos va la vida ahí rapidísimo, ¿no? Y entonces veíamos esa parte de lo que es la revolución, o sea, muy rápido ese cambio, esa evolución, ¿no? Y entonces a través del tiempo y los pensamientos pues, se van refrescando, ¿no? Y creo que también estos cambios, esta parte de la revolución del pensamiento, sí, en su momento, la platicamos la vez pasada, ¿no? Y creo que estuvimos, puse en la mesa la parte del espacio, ¿no? Ahorita, ¿cómo estamos revolucionando el espacio con esta contingencia, ¿no? Con este encierro. Y es una causa mundial, no es nada más de un punto específico, de una región, ¿sí? O de una individualidad, ¿no? Estamos hablando ya, en este caso, vamos a nivel global, en todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos ese cambio. Entonces, ahorita, esa revolución, ¿cómo la estamos dando, no? Las tendencias, ¿no? Que ahora, pues yo, lo voy a hacer porque vi que hay en la arquitectura influencia o una arquitectura del Feng Shui, ¿sí? Pues el Feng Shui es un pensar de equilibrio con la naturaleza de la antigüedad china, ¿no? Y entonces hay quienes se atreven, así como Charles Jenks, ¿sí? Se atreven a decir que pueden hacer el Feng Shui en México y en edificaciones citadinas, ¿no? Y entonces, bueno, allí dice, entonces fraccionas, ¿sí? Fraccionas lo que es o que está a la conveniencia de los que ese pensar, ¿sí? Esa doctrina quieren publicitar y la gente se engancha, ¿no? Se engancha y decir, ah, sí, vamos a aprovechar el aire, vamos a aprovechar el verdor, vamos a aprovechar el sol, ¿sí? Y empiezas a hacer esas micro mini áreas, empiezas a poner cosas, ¿no? Abres ventanas, lo haces más grande, ¿sí? Tratas de, si no hay corrientes naturales ¿no? Pones ventiladores, pones cosas, ¿no? Y empiezas con cuestiones artificiales, ¿sí? Y entonces ahí viene una complejidad y una contradicción de ese pensar, de esa doctrina, y que se vuelve una corriente, ¿no? Los que se enganchan, sí, pues bueno, están allí, pero finalmente va a haber ya un estilo de cambio muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, me regreso nuevamente a la parte del pensamiento, del pensar, y entonces eso es filosofar, ¿no? ¿Sí? Reflexionar, ¿sí? Y precisamente tener, pues como lo dice la palabra de filosofía, amor al saber, ¿no? Amor a la sabiduría, ¿no? Y entonces ahí, pues nosotros hacemos eso, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer en la arquitectura que nos estamos formando, ¿no? Que es nuestra disciplina, nuestro proyecto de vida, ¿sí? Si así nos estamos enganchando, estamos haciendo esa tendencia, estamos haciendo esa doctrina para nosotros, para poderla esparcir, compartir, ¿no? Y entonces hablamos de la palabra profesión, ¿sí? Entonces tenemos pro en beneficio de, a causa de, ¿sí? Y luego la fe, que es tu creencia, tu costumbre en lo que vas a trabajar para formarte, ¿no? Y entonces en la arquitectura tenemos nuestra profesión, ¿no? Nuestra actuación de fe para nosotros en hacer algo hacia la sociedad, ¿sí? Comentarios, chicos, ¿sí? Sí, profe, yo siento que sí, en esta época sí hemos cambiado bastantes, empezando desde nuestros hábitos, ¿no? Desde cómo los relacionamos actualmente, desde cómo son nuestras rutinas, porque ya todo dio un giro, yo siento, o sea, muy, muy brusco en cuanto a la vida del día a día, ¿no? O sea, también la gente busca hacer sus espacios interiores, como ya casi el 100% del tiempo de la mayoría de la población con la pandemia se pasa encerrado en su casa, en sus departamentos, etcétera. Pues buscamos hacer un espacio interior más agradable, más bonito, más cómodo para estar en nuestro tiempo. También hay algunos que intentan modificarlo en cuestión a su trabajo, por la cuestión del home office o por la escuela en línea, ¿no? También por eso lo modificamos, buscamos espacios que sean adecuados para trabajar, para tomar las clases, para hacer nuestras tareas y demás. Entonces, ese cambio
se está viendo y nosotros nos tenemos que ir adaptando. También nosotros los arquitectos tenemos que ir viendo todo eso y cambiando con todo eso porque siento que sí, más que los cambios que han habido alrededor de la historia de la arquitectura, más que por ser caprichos, yo siento que también tienen que ver, sí, con el pensamiento humano y con los sentimientos humanos, pero también con cómo nos adaptamos a lo que está surgiendo en ese momento, ¿no? Después de las guerras mundiales también se vio escasez de recursos y demás, lo que nos orilló a hacer arquitectura un poco más simple y más económica también y buscar recursos que les facilitaran eso, porque pues se tuvieron que reconstruir muchos edificios y demás y de manera rápida también. Entonces, y después cuando ya hubo un cambio, cuando se ve esto del posmodernismo y demás, a mí me parece muy interesante porque el posmodernismo no es solo un pensamiento y ya, o sea, conlleva muchos. Está el individualismo, el regionalismo y posmodernidad historicista, ¿no? Entonces todo esto, el ver cada punto de todas estas partes es bastante interesante y también nos ayuda a entender cómo en ese momento qué estaba pasando, ¿no? Y qué estaban pensando eh, el, los arquitectos y pensadores de ese tiempo, ¿no? Cómo aplican estos elementos que conocíamos antes, pero no tal cual, ¿no? O sea, no los aplican como replicados, ¿no? Los integran sí a su arquitectura, pero de una manera en la que no es tal cual ese elemento. O sea, tú lo ves y dices, ah, puede hacer referencia a esto, pero no es eso en sí, ¿no? Entonces, eso también está interesante, ¿no? Que no es una copia tal cual de lo que veníamos viendo antes, sino que es como una pequeña representación, un aire de eso, ¿no? O una idea de que probablemente puede ser eso, que claro, que ahora sabemos que sí lo es, ¿no? Pero pero no está plasmado idéntico, ¿no? Le da como su estilo, le da su sensación ahí, pues posmodernista, ¿no? Ya sea con colores, con una diferente técnica, con diferentes materiales, con diferentes tamaños o situaciones, ¿no? Y pues ese es mi punto de vista. Ok, pues muy bien, o sea, y es parte de lo que es las lecturas y lo que hemos comentado, ¿no? Y qué bueno que sí lo vas tratando de entender y después ya relacionarlo para lo que son los proyectos, ¿no? Porque en la parte del tercer departamental vamos a ver que su proyecto, que también lo comentamos que era creo que conjunto multidisciplinario, ¿no? O múltiple, algo así, vamos a aplicar precisamente esos principios, ¿no? De ese pensar, ¿sí? Aun a pesar que ustedes estén en composición llevando ciertas características de proyecto, en el caso de la teoría, de esos pensamientos, vamos a aplicarlos como ejercicio, porque es un ejercicio teórico, ¿sí? Pero de una manera un poquito más aplicativo, ¿no? De que antes de llegar a la materialización, siempre viene la parte gráfica, ¿no? Ese pensamiento lo traducimos mediante un lenguaje gráfico y lo asentamos en los planos, ¿no? Y bueno, para ir contestando la segunda parte de la pregunta que hizo al principio Brenda, sí, que ya se entendió hasta dónde está la modernidad y luego el post, que es después del modernismo, es la parte postmoderna. Entonces ya hablamos de la segunda parte del siglo XX y ahí vamos a ver cantidad de arquitectos, incluso mexicanos, ¿no? Sí, que por ejemplo Luis Barragán también es un gran referente, ¿no? Él para O 1900, Gorman también podría ser. Juan O'Gorman, definitivamente, porque tienen, son seguidores precisamente de la parte radical del funcionalismo, ¿no? Y O'Gorman es el máximo representante del funcionalismo en México, ¿sí? De lo que pasaba en la Bauhaus, pero vean que Juan O'Gorman, pues era de, pues incluso de doctrina, ¿no? De un pensar
de supuestamente más compartitivo, más socialista, ¿no? Los grandes muralistas pues, compartían la doctrina del socialismo, ¿no? Tanto lo que es esos grandes muralistas, que es David, ¿sí? David, ¿qué chicos? David Alfaro Siqueiros, eh, Diego, Diego Rivera y otro muralista. Tamayo. Perdón, Víctor, ¿dijiste? Tamayo, ¿no? No, También. Tamayo. No, bueno, Tamayo es posterior a esos grandes muralistas. Pero ahí el otro ahorita se me fue. Ya se los iba a decir, pues se me fue ahorita. Pensando en que me... Siqueiros, profe. Siqueiros. Siqueiros, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco. José Clemente Orozco, los grandes muralistas, ¿no? Y de hecho, pues hay de sus obras en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Pero tenían un pensar muy socialista, incluso lo expresaban en sus murales, ¿no? En donde había precisamente, allí tenía un cambio. Entonces hablábamos de una revolución, pero estamos hablando que ellos son posteriores a la Revolución Mexicana, que se gesta en 1910. Entonces se quería una evolución, ¿sí? De tanta desigualdad social, ¿sí? Y entonces ese cambio, esa evolución, se hace muy rápido. Entonces por eso se hace una revolución, ¿no? Y en la postrevolución, después de esa revolución, ya trataron de buscar pues algo más equitativo, ¿sí? Porque jamás vamos a ser iguales, ¿sí? Algo equitativo. Pues se va conformando, ¿no? Ese cambio, esa revolución, y que, por ejemplo, para 1917, pues ya había una constitución, ¿no? De carrancista, y que para llegar a ello, bueno, fue toda una guerra interna, asesinatos, pensamientos, tendencias económicas, ¿no? De lo que es la Revolución Mexicana. Pero bueno, ellos ya para los 60, sí, por ahí, pues tenían ya había mucha influencia de Europa con el manifiesto del Partido Comunista que se gesta a finales del siglo XIX, del XVIII, sí, principios del XIX, y que se da en la Revolución Rusa, ¿no? Para 1917. ¿Sí? Y pues esos que ponen a desarrollar el socialismo, pues jamás vivieron como socialistas, ¿no? Sí, por eso les digo que jamás vamos a ser iguales, siempre fueron los que vivieron con todas las comodidades, más que los capitalistas o los grandes ricos, ¿sí? Y entonces, pues esa influencia llega a estos pensares, ¿no? Que en sus murales comunicaban, ¿no? Con sus pinturas daban lectura para el observador que no supiera leer, ¿sí? Y entonces pues ya con los colores, las expresiones de los rostros, pues daban la información, ¿no? Entonces a un pueblo que se tenía que cultivar, tenía que leer, ¿no? Para que pudiera poderse poner en la actualidad de lo que sucedía en México, ¿no? Y por allí, pues bueno, en México también hay una gran revolución con José Villagrán, ¿no? Que él estudia también en la Escuela de San Carlos, estudia arquitectura, y que esa Escuela de San Carlos está muy influenciada por la teoría de Reynaud francés, que ya les mencioné, y que también ya vimos por ahí en algún curso, y se da en México, ¿no? Pero también José Villagrán se influencia del funcionalismo de la escuela alemana, ¿sí? Pero también su filosofía está basada en el lugar físico, que es el eje de dos ejes de su pensamiento, el lugar geográfico y el tiempo histórico, ¿no? Pero también este Villagrán se influencia de todos los aspectos artísticos, ¿no? Del arte, que es la teoría del tratado de Vitruvio, ¿sí? Y entonces por ahí en los videos donde entrevistan a los grandes doctores que incluso ya están saliendo, ¿no? Yo creo que el último que se acaba de morir de sus alumnos de José Villagrán fue Carlos González Lobo, ¿no? Pero van dando precisamente que todos esos cambios se van aceptando aquí en México y nos vamos adaptando, ¿no? Y entonces parte de lo que es después de el modernismo, ¿no? Entonces viene la parte posmoderna, ¿sí? Y muchos arquitectos que tienen esas tendencias, pues por ahí ustedes ya oyeron hablar de Luis Barragán, de Premio Pritzker en 1980, a Agustín Hernández, que está también ya un personaje ya que casi 100 años, ¿no? O 90 y tantos, ¿sí? Teodoro González de León, que también fallece hace como 2 años, ¿no? Que ya también iba a llegar a los 100 porque murió como de 97, ¿sí? Carlos González Lobo, que ya es un seguidor de Villagrán, un alumno memorable
de Villagrán. Y pues muchos arquitectos, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, hay unas arquitectos que están haciendo mucha obra pública, obra social, que son los espacios públicos, ¿no? Está Mario Chethan, ay, se me van ahorita muchos nombres, ¿no? Pero pues hay esas tendencias que están haciendo, ¿no? De la arquitectura postmoderna y la parte contemporánea. Entonces, la pura palabra contemporánea está hablando con nuestro tiempo, ¿no? Con el tiempo, entonces, donde estamos ahorita, es las tendencias últimas, ¿no? Las actuales. Incluso esa tendencia del 27 de agosto del 2021 de las 8 de la mañana, ¿no? Lo que esté haciendo, lo que esté pensando es arquitectura contemporánea, ¿no? Y entonces de ahí dices, ¿cómo me atrevo a decir que muere un punto, parte otro, y empiezo a dar precisamente ese pensamiento o esa doctrina, esa filosofía para que se adapten parte de la sociedad y hagamos una tendencia y se hace un estilo, ¿no? Un estilo comunitario, un estilo social, ¿sí? Donde hay varios que participan haciendo lo mismo, pero ya después cuando alguien denota y connota algo diferente, está haciendo ese mismo estilo, pero ya es un estilo individualista, ¿no? Que por ahí vemos que esa posmodernidad tiene rasgos historicistas, tiene rasgos individualistas y también tiene rasgos racionalistas, que ese racionalismo viene de la escuela alemana, de la Bauhaus, del funcionalismo, pero que también viene esa complejidad y contradicción y finalmente cae en una ironía, ¿no? Que también como lo dice la lectura, ¿sí? Digo que eso no sirve, pero lo uso y lo pongo a disposición de la arquitectura, ¿no? Y por ejemplo, en la página 9, que también está, dice la posmodernidad de una obra de Venturi, la Guild House, ¿no? En donde es un edificio de departamentos de una fachada de aspecto horizontal, pero tiene 6 niveles, ¿sí? Y ahí marca los 3 puntos, ¿no? De lo que es el zócalo, el fuste y el ático, ¿no? Entonces, ¿cómo remata la parte del último nivel con un arco y remata precisamente lo que es el ático y ya marca unos volúmenes que cubren precisamente ya la parte contemporánea, bueno, en ese momento era contemporánea de la posmodernidad, ¿sí? Lo que era pues las instalaciones, los equipos, ¿no? De aire acondicionado y dar esa conformidad artificial, ¿sí? Por las condiciones climáticas, entonces se recurre al desarrollo de la ingeniería y a la artificialidad, ¿sí? Y se adapta a la conformidad de lo que deberíamos hacer en la arquitectura, y más nosotros en México, ¿no? Con la parte natural, ¿no? La situación ventajosa que tenemos de un clima templado medio para hacer arquitectura en muchas partes de nuestra región de las 32 entidades, ¿no? Bueno, hay unas que son muy extremas, ¿no? Por ejemplo, las del norte, ¿no? Pero en las demás podemos hacer precisamente esa arquitectura social que marcaba Juan O'Gorman, ¿sí? Muy simple, que incluso por aquí también nos hablan de lo que es el brutalismo, ¿no? Que se da en la escuela alemana y que aquí lo connotan como algo heroico e inteligente, ¿no? Para hacer arquitectura, ¿no? Porque es muy radical, muy austero, pero sí también aplica, sí, ya con los otros elementos historicistas e individualistas, para hacer esa parte postmoderna, ¿sí? Comentarios, chicos, porque a veces me voy como periquito, hable y hable y hable y hable, y lo importante es que ustedes tengan precisamente esa opinión, ese criterio, ¿no? Ese juicio que se lo van formando. A lo mejor lo van haciendo con dudas, ¿eh? Y lo importante es que se haga así, ¿no? También como por allí Brenda decía, es que no ubico muy bien por qué y para qué. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Preguntas, ¿cómo está? ¿Por qué? Ahorita ya lo entiendo, entonces, ¿cómo lo voy a aplicar precisamente para mi tercer departamental? Ir tomando estos elementos que vamos a hacer en la conceptualización de nuestro proyecto. ¿Sí? Así les dejo el micrófono, chicos. Si de la lectura quieren hacer alguna acentuación, quieren leer algún párrafo que no quede claro, sí, lo podemos compartir, ¿no? Pues de lo que mencionaba el racionalismo que eliminan, pues en lo que yo leí, eliminan lo que es la ornamentación, los ornamentos, pero pues como usted menciona, igual los llegan a utilizar, pero como algo ya útil, ¿no? Por ejemplo, los arcos ornamentan, pero con un elemento estructural. No, no sé, sí es como a lo que se refiere ahorita, ¿no?
Sí, sí, sí. Y por eso dice por ahí Venturi que es una parte racional y barata, ¿no? Y entonces ya no habla de una complejidad, pero está dando un ramo. El hecho de utilizar el arco, ya hablamos de arquitectura antigua, ¿no? Porque el arco se documenta y se da en el Tratado de la Arquitectura de Vitruvio, ¿no? Entonces ahí vemos esa parte y cómo lo aplicas, ¿no? Un arco en una fachada muy simple, pero ya estamos tomando rasgos historicistas, ¿no? Entonces, saber cuáles son los elementos y cuáles son los materiales. Por eso yo les pongo en la tablita de respuesta a la posmodernidad la tendencia, influencia o estilo y referencia histórica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la parte de historicista, la referencia histórica puede ser el arco, ¿no? Y el uso de materiales y formas, pues en este caso, para hacer el arco, pues está haciendo en la actualidad, incluso con, como dice la parte de escenario de una ironía, con tabla roca, ¿no? O con duroc en fachadas, y se hace un arco, pero no funciona como elemento estructural, es un elemento decorativo, pero queda una parte muy simple, ¿no? Y entonces ahí hay cierta complejidad de lo que acabo de explicar, pero una ironía, una simplicidad, ¿no? Y entonces hay una yuxtaposición, como dice la lectura, de la parte histórica y la parte racional, ¿no? Muy simple, que es ese racionalismo se da en el funcionalismo con el menos es más de la escuela alemana, ¿no? Y lo pone en su manifiesto Ludwig Mies van der Rohe, ¿no? Sí, a ver, ¿quién fue quien me apoyó con ese comentario? Profe, Sí, Yo, profesor. sí, sí, fue Mark. Así, adelante, Yailene. algo de la posmodernidad historicista es algo que dice que se utilizan como que tendencias del pasado. Esto también es como el método canónico, cuando se usan referencias de edificaciones o arquitectura del pasado para darle una nueva interpretación y hacer un edificio basado en el mismo, ¿cómo decirlo? En la misma idea, con las mismas interpretaciones, con las mismas... ¿Sí me estoy explicando? No, ¿Sí sí, viene siendo lo sí, no, mismo? sí, así es. Sí, porque todo en el ejemplo hablamos de la simetría, ¿no? Y la simetría, pues es precisamente en arquitectura, desde los tratados antiguos, hablamos de lo que es el principio de lo que nos marca Vitruvio, ¿no? Composición, disposición, simetría, euritmia, ¿sí? Entonces, cuando hablas de la euritmia, hablas precisamente de la interpretación de la belleza, ¿no? Que había en ese momento y que era la decoración. Y entonces aquí ya en la parte racional hay una austeridad o no, o simplemente ausencia de la decoración, ¿sí? Y en esta parte artística de los cánones que nos marcaba tanto Vitruvio con sus órdenes arquitectónicos, 3 clásicos y 2 latinos, ¿sí? 3 clásicos de los griegos y 2 latinos del Imperio Romano, pues nos dan esas normas, esos cánones a seguir. Si esos, cuando se hacía un templo, un palacio o una edificación pública, ¿sí? En la antigüedad, si no tenía los elementos de ese momento, de esos órdenes, pues no hacían arquitectura, ¿no? No hacían belleza. Y en este caso, la parte de historicista, pues la toma, ¿no? Como les decía aquí, en la tendencia o la referencia histórica, el arco, ¿no? Pues lo toman ahí, pero toman una reminiscencia, ¿no? Entonces, tener ese aire del pasado se llaman reminiscencias, ¿no? Y luego cuando hacemos copias totalmente casi iguales, fuera de lugar, fuera de tiempo, pero con materiales artificiales, pues esas son las ironías, ¿no? Como lo hacen los gringos en las obras de Nevada, ¿no? Que allí hacen copias de lo que es una pirámide egipcia, en el César Palace, ¿no? Por ahí. Muchas cosas de ese tipo son copias historicistas, pero son ironías porque están fuera de tiempo, fuera de lugar, ¿no? Y los hacen con materiales totalmente diferentes, ¿no? Y totalmente hacen una apariencia, hacen una escenografía, ¿sí? Pero sí es ese punto que toca Jaylin, ese entendimiento. Ahorita me seguí un poquito más adelante, pero no sé si ese que ya estabas conformando, te lo pude confirmar para que lo vayas digiriendo un poquito más, ¿no? No es totalmente que quede digerido, sino que lo vas a ir razonando para ir aplicando precisamente este pensar, ¿no? Esta evolución del tiempo, de pensamientos. Jaylin.
Sí, es que, bueno, leyendo, o sea, después de haber leído eso, yo lo pude relacionar la posmodernidad del historicista con el diseño canónico, Ujú, sí, sí. porque como ahorita mencionó que normalmente los basan en los principios de orden, regularidad, esquematización y, por ejemplo, también hay arquitectos que utilizan las mismas condiciones que usaban arquitectos del pasado, como Vitruvio, que todavía siguen utilizando lo de la simetría y el ordenamiento, am, y la distribución más que nada. Ujú, Y pues yo pienso que esto es importante, pero cada quien lo interpreta a su manera. Este tipo de cosas que los arquitectos del pasado nos dieron, este, conforme va pasando el tiempo, se les da una interpretación distinta. A pesar de que sea lo mismo, se le da una interpretación totalmente distinta porque las perspectivas van evolucionando, como ya lo había mencionado. Entonces, es por eso que yo lo relacioné con el diseño canónico, porque pues se basan en las reglas y que ya habían antes ujú. y utilizan todas esas, controlan el tamaño y sus proporciones basado en una obra arquitectónica que ya existente, ¿no? Así Y es. pues nada, es mi manera de relacionar la posmodernidad historicista con el diseño canónico, pero esa era mi pregunta, de no sabía si estaba como que en lo correcto, no sé si estaba en la misma sintonía. Sí, sí, ahí vas, ¿no? Ahí vas. Entonces vas haciendo sincronía del pasado con el presente. Entonces dices, lo interpretan de una manera muy personal, muy individual. Entonces ahí estamos acentuando el individualismo, ¿sí? Y luego ese individualismo, dices, lo interpretas y lo compartes con alguien más. Y entonces si hay coincidencia, entonces ya hay una tendencia colectiva. Piensan similar, pero ya son varios. Entonces ya hay cierta colectividad, ¿no? Cuando se suman más, entonces, y se van teniendo las tendencias o los estilos, ¿no? Hay una tendencia que todos tienen ahí y entonces ya colectivamente hacen ese estilo, ¿no? Entonces todos están manejando el acero, otros están manejando el concreto, otros están manejando el cristal, ¿no? Y entonces ya se van haciendo así las obras, pero alguien da una interpretación en donde dice, bueno, ahora pues yo voy a hacer extracciones, voy a hacer adiciones de volúmenes, ¿sí? Geométricas, voy a hacer cambios de color, pero en esa tendencia o estilo colectivo ya vas marcando una individualidad y estás dando esa interpretación. Y entonces allí tú evolucionas cuando entonces empiezas a aportar, yo estoy haciendo esto porque ya murió a esta hora y a esta fecha tal estilo, y entonces ya estás mostrando una individualidad, ¿no? Sí, entonces muy bien, Jaylin, muy bien ese razonamiento. Entonces ahorita con este comentario, pues trato de reforzar incluso todo lo que hemos estado ahorita comentando, ¿no? No sé si alguien tiene algo más que aportar o alguna duda o las cuestiones se le han hecho muy difusas, muy contradictorias, como dice la lectura, complejas, ¿sí? Pero finalmente lo complejo cuando se aterriza en una sencillez, ¿sí? Pues es de mayor entendimiento, pero siempre lo simple nace de una complejidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, pongo los micrófonos, abran sus micrófonos, ¿quién dice yo? Por ahí Yo, alguien. profe, A ver, adelante, Miguel. bueno, es que usted mencionó que, o bueno, no lo mencionó, pero dijo que la arquitectura moderna tenía una fecha y una hora de muerte, pero, o bueno, lo que yo sé de la fecha y muerte de la arquitectura moderna es porque eh, todo influyó con el cambio del modelo económico que se tenía en ese entonces, como usted lo dijo, ¿no? De que se cambió de socialista a capitalista y lo que tenía mucho esa tendencia de ese modernismo era el movimiento socialista, que los conjuntos habitacionales, todos se hacían como en conjunción, como una mini ciudad dentro de la ciudad. Entonces, una vez leí un conjunto habitacional que está ahí en Azcapotzalco, en El Rosario, Uh -huh. que se
que como cambió el modelo económico, pues la desigualdad económica era cada vez más fuerte. Entonces, pues espacios que se tenían pensados para recreación se empezaron a convertir en espacios de vandalismo. Entonces, bueno, a mi parecer, yo supongo que ese fue el contexto de la muerte de la arquitectura moderna, o bueno, como tal ese estilo, ¿no? O no sé si estoy a lo correcto. No, definitivamente, sí. O sea, no nada más es la parte de la arquitectura, ¿no? Entonces, ese modelo económico está reflejado en la arquitectura. Y como tú lo has dicho y lo has dicho muy bien, ¿no? Sí, el poder económico de un país se demuestra en su arquitectura. ¿Y cómo lo vemos? En sus edificios, en sus ciudades, sus transportes, en el espacio público, ¿no? Y definitivamente ese es un modelo económico, ¿sí? Y entonces, en el caso de este modelo económico, que hay ese cambio de pensamiento, entonces se demuestra con la economía ese poder, ¿no? Entonces hay un control, manipulación de todo, ¿no? Y en este Profe, caso, sí, ¿y usted considera que los aspectos económicos tienen que ver con la arquitectura? Es decir, mientras más capital uno posee o a lo mejor no capital, sino o capital educativo sea más, como que esté más a la mano el poder tener la arquitectura presente o poder vivir dentro de una casa que esté físicamente bien pensada o tenga algo que ver con eso, o incluso con, por ejemplo, como decía, ¿no? En la etapa, yo supongo que en la época de estos arquitectos o artistas socialistas, pues me imagino que era un México apenas subdesarrollado, ¿no? Empezaba como apenas a estar la revolución industrial o ese tipo de cosas. Entonces, no sé si tenga que ver con el progreso económico a que nos permitamos conocer un poco más de la arquitectura o de esta etapa como cultural. Andrea, definitivamente está ligado, no lo podemos desligar, ¿no? Porque socialmente, en la parte de cultura, el hacer algo es demostrar la ambición, ¿no? De esa creencia, esa costumbre, y se impone. Entonces yo hice una referencia muy rápida hacia lo que eran las cruzadas, ¿no? Que era una imposición, ¿sí? Y entonces la misma iglesia, al imponer mediante la fuerza, también controlaba, ¿no? Todos los recursos. Entonces no había alimentos para la población, entonces tenían que doblegar, tenían que volver esclavos para que el grupo de control pudiera precisamente poder manipular, ¿no? Y en la actualidad pues pasa eso, ¿no? Que realmente esta dictaminación de la muerte de la arquitectura moderna que se atreve Charles Jenkins a decir, pues es definitivamente influenciada por el modelo económico, ¿sí? Y ahorita, ¿sí? Este modelo económico, ¿sí? De agresión, alteración y demostración del poder, lo podemos ver en donde está haciendo una construcción, ¿sí? Y una demostración de ingeniería de poder en Medio Oriente, ¿no? Y por ahí creo que ustedes ya también han recorrido mediante videos y cosas así, ese lugar. Y les pregunto, ¿cuál es ese lugar, chicos, de gran demostración de poder económico? Y está En reflejado Dubái. en Dubái. ¿Qué edificios están haciendo ahí, no? Ahorita es el lugar donde está el más alto del mundo, ¿no? Y se está haciendo todavía uno que va a ser más grande que ese, ¿no? ¿Sí? Ahorita el que existe, que está funcionando, tiene 850 metros de altura, ¿sí? Y el que se está haciendo va a tener 1350 metros de altura. Todavía medio kilómetro más alto, ¿no? Entonces es una demostración de poder, ¿no? ¿Sí? Que un modelo económico en donde la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿sí? Precisamente era el dirigente manipulador de ese recurso, controlado, asociado con los gringos. Entonces eran socios Bin Laden con George Bush, ¿no? Entonces allí vemos esa contradicción y complejidad, ¿sí? De demostrar ese poder, ese control. Y luego, mediante en el caso de la arquitectura industrial, las refinerías, distribución y después los conjuntos de bancos, ¿no? Económicos, las casas, los palacios de los controladores, ¿no? Y entonces,
templos y palacios se siguen haciendo, ¿no? Siguen representando de una manera contemporánea, evolucionada y actual. Sí, entonces, no sé si pude reforzar ese comentario que hace Andrea, de que el modelo económico está ligado, definitivamente que sí. Sí, definitivamente que sí. Sí, los romanos en la antigüedad, en sus ciudades, hacían los arcos del triunfo, ¿no? Construían los arcos del triunfo, que era una conmemoración a las conquistas, ¿no? Entonces, cómo regresaban, y todas esas esculturas, todas esas escrituras, pues daban la historia o las anécdotas que pasaban en ese momento histórico, ¿no? Entonces, hacían las columnas conmemorativas, ¿no? Para precisamente también llevaban su escrito para demostrar ese poder, ¿no? Esa parte de la economía. Y obviamente cuando controlas el poder, controlas todo, ¿no? Sociedad, pensamiento, culto, ¿no? Como fue la iglesia, ¿sí? Entonces ahí está, ¿no? Ahí está ese punto, ¿sí? Que está muy ligado, ¿no? ¿Sí? Y no lo podemos aislar, ¿no? Entonces el poder de un país, de una ciudad, de una sociedad, está demostrado en su arquitectura, ¿no? En sus espacios públicos, ciudades, transporte, edificios, ¿sí? Manera de llevar a cabo todo ese, pues finalmente, pues esa doctrina, ¿no? Que asocian a las sociedades, quieras o no, ¿sí? Y entonces obligan al ser humano, al individuo, a que la arquitectura la tengan que usar, ¿no? Les guste o no, ¿sí? Y entonces ahí tenemos una complejidad y una contradicción, ¿no? ¿Por qué tenemos que comprar departamentos, no? Lo hacemos por necesidad, ¿no? Porque por gusto en el modelo económico estoy en una estructura y no puedo comprar a lo mejor un terreno en Polanco porque es altísimo, ¿sí? Y quisiera hacer una casa, pues ya el uso de suelo pues ya no, lo rebasa, ¿no? Entonces ya hay una explotación de ese lugar, ¿sí? Cuando llego a tener el dinero, ¿sí? Cuando dicen cuando, hay el dicho ese, cuando hay para carne, pues es vigilia, ¿no? Y entonces es una ironía, ¿no? Una complejidad, una yuxtaposición de las condiciones económicas, ¿no? Y definitivamente todo está ligado a los modelos económicos. Así es, chicos. Bueno, tenemos menos de un minuto corto y ya y nos reconectamos, ¿sale? Hay 34 de ustedes, que está, creo es todo el grupo, ¿sí? Sin falta, entonces ahorita nos reconectamos. Sí, exactamente, están todos.